Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio Voces del Periodista, en este portal maravilloso de anunciación que dirige la muy querida y admirada Tere García Ruiz. Así es que agradecemos a Anunciación el espacio para Voces del Periodista. Estamos transmitiendo desde el Templo de la Libertad, el Club de Periodistas de México, y bueno, pues contamos con la presencia de personalidades muy relevantes en el ámbito de la información, del análisis. Así es que les agradecemos a ustedes, a todos mis compañeros aquí en el estudio, y bueno, a dar seguimiento a todo esto. También hemos convocado desde Voces del Periodista Radio también el que interactúe en las redes sociales con nosotros. Estamos en Twitter también. Cualquier comentario que ustedes quieran hacer, por favor marquen el hashtag Voces del Periodista. Hashtag Voces del Periodista. Y bueno, está con nosotros la muy querida Solidaridad 1000. Así es que vamos a dar seguimiento desde las redes también, pero también la vamos a escuchar a ella, la maestra Ceci Tapia. Y bueno, contamos con la presencia del maestro Rodolfo Sánchez Mena, quien es parte fundamental del Consejo Editorial de Voces del Periodista, Premio Nacional de Periodismo, y parte también de la directiva del Club de Periodistas de México. Gracias al maestro Rodolfo Sánchez Mena, y mucho agradezco la presencia de un gran investigador, de un gran periodista, de estos que hacen periodismo a fondo, que es el maestro Ricardo Ravelo, director de la revista Variopinto, a quien mucho agradecemos su presencia. Y lo importante es la pluralidad de las voces, las diversidades y de formas de analizar un hecho. Y bueno, pues queridos amigos, tomamos un tema fundamental, no podríamos soslayarlo. Y aquí siempre vamos al punto de lo que toca y atañe a medios de comunicación, y a nosotros como ciudadanos, ¿qué tarea nos dejan el que vayamos leyendo, informándonos de manera plural? Esto es fundamental e insistimos en ello. Así es que el analizar un tema tan doloroso, lo hicimos ayer en el programa de radio a través de la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, también en el gran grupo Radio Turquesa y en las frecuencias de La Pantera, que también a través de las cuales se transmite Voces del Periodista Radio. Bueno, se tocó el tema del análisis doloroso de los normalistas, los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los normalistas de Ayotzinapa, y por supuesto también las otras personas afectadas y seres humanos dolidos todos, y con toda esta dinámica que se ha visto, que se ha vivido y que hemos sufrido. Pero en los matices hay mucho, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Sí. Y en momentos en que vivimos, como lo hemos dicho aquí, guerras no convencionales, guerras híbridas, ya la guerra no es unidimensional, no es la pistola, no son las balas, son los medios de comunicación también. Y hablando de ello, es importante ver y darnos cuenta, lo político también, obviamente, los puntos que a lo mejor no se hayan visto lo suficiente, desde el punto de vista de la versión oficial, y también la investigación importante que han hecho especialistas de organizaciones internacionales. Entonces, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, yo le pido, por favor, si nos plantea sobre la mesa la importancia del análisis diverso, del que nos demos cuenta que estamos en un contexto internacional. No podemos entender a Ayotzinapa solamente de manera local. Ayotzinapa tiene que ver también con riquezas naturales del país. Ahí muy cerca está la mina que da el 10% de oro a nivel mundial. Esto yo creo que no lo podemos hacer a un lado.
Tampoco podemos hacer a un lado cuestiones de traslado y trasiego de droga, como ya salió el famoso quinto camión, pero no nada más el camión, qué hay detrás del camión, a dónde llega, qué rutas, y yo creo que aquí se podría encontrar muchas más cosas, y también en el contexto internacional. ¿Por qué no se toca tanto ese tema de los recursos naturales? Probablemente haya instancias internacionales a las que no les convenga mucho eso. Adelante, maestro, muchísimas gracias. Buenas tardes, Celeste, buenas tardes. Compañero. Bueno, ahorita el tema de debate es desde luego el informe que presentó el grupo de expertos internacionales que fueron seleccionados a partir de la recomendación de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y su Comisión de Asuntos de Derechos Humanos, a propuesta también del gobierno mexicano, para que este grupo de expertos internacionales elaborara un informe. Este informe fue presentado el fin de semana y de ese informe pues se desprendieron una serie de conclusiones y de recomendaciones al gobierno mexicano. ¿Qué tienen que ver este tipo de estudios elaborados por un grupo de expertos internacionales con el informe que ya había elaborado la Procuraduría General de la República, a cargo entonces del entonces subsecretario procurador Murillo Karam, y que fue reemplazado hoy por una distinguida jurista? Pues el documento que fue presentado por este grupo de expertos son recomendaciones al gobierno mexicano que desde luego el gobierno fueron recibidas por el gobierno mexicano con una petición del presidente Peña Nieto para que fueran recibidos acompañados de los padres de familia, y a su vez para que se ampliara el término de la investigación por parte de estos expertos, y que las conclusiones, las recomendaciones que estaban haciendo este grupo de expertos dieran lugar a una ampliación de la investigación. ¿Por qué se está haciendo esto? Bueno, porque las conclusiones presentadas por el grupo de expertos tienen algunas diferencias sustanciales con lo que había ofrecido el procurador Murillo Karam, en particular con el tema vertebral que es el eje central y la plataforma de los resultados ofrecidos por el informe Murillo Karam, llamado La Verdad Histórica. Esto se refiere concretamente a lo que fue el pilar de la investigación, las columnas vertebrales, que es que los cadáveres, que los jóvenes estudiantes, los normalistas, fueron incinerados en Cocula. Y por su parte, el grupo de expertos llegan a la conclusión, por un solo experto, sí, que tuvo una visita a la región, a la zona de Cocula, que no fue tal cosa. Esto lo seguiremos viendo y analizando en un segundo bloque, pero desde luego estas diferencias de fondo, que en su caso fueron refutadas por la Procuraduría, serán analizadas por un tercer experto, que será seguramente convocado por un grupo de expertos a nivel internacional, y que llegará, si hubiera otras conclusiones, bueno, pues hacer un seguimiento de ello y investigaciones pertinentes, y en su caso consignaciones de haber culpables. Exactamente, maestro Ricardo Ravelo, un privilegio estar contigo, muchas director gracias de la revista Variopinto. Pues mira, a mí me sorprendió mucho el informe, en principio por la contundencia con la que echó por tierra la versión oficial, ¿no? Que a mí, desde mi punto de vista, fue la
Es una extraordinaria obra narrativa de ficción de Murillo Karam y compañía, porque en realidad nos lleva a un escenario un tanto novelesco, ¿no? Difícil de creer, y creo que el informe, pues sin duda, de un plumazo, pues echa por tierra esta versión, pero está faltando, creo que lo central, ¿no? Es decir, concluyen, entre otras cosas, no es posible que los 43 normalistas hayan sido quemados en el basurero de Cócula, pero está faltando finalmente decir, ¿están muertos o no están muertos? Exactamente. Sí, es decir, creo que la comisión no se atreve a decir están muertos. Sí, jurídicamente pues es que están desaparecidos, ¿verdad? Sí, pero bueno, eso y nada es lo mismo. Al final del día, ¿cómo se le da respuesta a los familiares, a los padres, a la sociedad en general, que está exigiendo la aparición de los... Ahora, hay versiones, porque aquí lo que queda en claro es que no fue nada más el narcotráfico. Claro. Es decir, el informe no precisa lo que para la PGR fue central, que los Abarca dieron una orden. En esta ocasión, el informe, los Abarcas ni aparecen. Creo que son referidos allá de las 500 páginas en un párrafo, ¿no? Es decir, los Abarca quedan reducidos prácticamente a nada. Lo que ahora queda muy claro es que hubo un concierto de instituciones o de elementos de distintas instituciones, Exacto. Ejército, Policía Estatal, Policía Federal, entre otras, que aparentemente se coordinaron para llevar a cabo lo que a mi juicio no es un exterminio de Estado. Bueno, pues queridos amigos, vamos a un corte, no tardamos, regresamos. Continuará el maestro Ricardo Ravelo y posteriormente también el maestro Rodolfo Sánchez Mena, y no se muevan porque está la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000. No tardamos, gracias. Gracias amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Anunciación, este portal maravilloso que todos los miércoles de 10 de la mañana a 3 de la tarde
da espacio a la sociedad civil. Así es que agradecemos mucho a Tere García Ruiz, a todos nuestros compañeros aquí en el estudio, su hospitalidad para Voces del Periodista. Recuerde hashtag Voces del Periodista y deje sus comentarios. Estaremos un poco más adelante con Solidaridad 1000, la maestra Ceci Tapia, en los comentarios de ustedes también, en las redes. También posteriormente transmitiremos los comentarios que llegan a los teléfonos del Club de Periodistas de México, desde donde estamos transmitiendo, que son 5512-8661 y 5512-8669. Participe, por favor. Estamos escuchando al maestro Ricardo Ravelo, director de la revista Variopinto, Premio Nacional de Periodismo, un periodista con una técnica en investigación admirable en su capacidad de análisis y en el método para investigar que él emplea. También gracias al maestro Rodolfo Sánchez Mena, de la Coordinación Editorial de Voces del Periodista. Bueno, es que estamos de manteles largos, pero comentando el caso dolorosísimo de Ayotzinapa, y no solamente es Ayotzinapa, vamos viendo cuántos elementos se pueden manejar en la opinión. Finalmente hay un objetivo fundamental, más allá de todo, por desgracia, para personajes que lo que les interesa es la percepción. Vivimos en un mundo de percepciones y hay que huir de ello. No es la percepción o lo que nos quieran dar a que comamos, a que nos alimentemos el pensamiento. Un objetivo fundamental en momentos de guerras híbridas, en momentos en que hay guerras no convencionales, es precisamente un objetivo fundamental. Es el pensamiento de usted, el pensamiento mío, el de todos nosotros. Así es que es importantísimo el análisis. Maestro Ricardo Ravelo, adelante. Sí, mencionábamos hace un momento el tema de las minas, ¿no? Es decir, sin duda es un recurso que en todo el país lo está explotando el crimen organizado, y que ante ese problema que lo vemos en Michoacán, o sea, con el tema del hierro que han estado exportando hacia China, etcétera, pues el Estado se ve ausente en esa seguridad que debe darse a la gente. Y yo creo que este informe de la comisión, pues si bien pone en sentido muchas cosas que la versión inicial original no explica, creo que ahora se tiene que ahondar todavía más, porque no creo que solamente sea un tema de colusión de policías con crimen organizado, que lo que permitió la desaparición de estos chicos, sino que además hay que encontrar como las causas, ¿no? Las razones, o sea, ¿por qué ocurrió esto? Ricardo, ¿qué puede ser cuando sabemos también que acaba de salir en las noticias, independientemente de la colaboración que se haya tenido desde este gobierno, pero la cantidad de concesiones que se dieron en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón? ¿Qué tanto esto tiene que ver? Porque vemos en las redes, vemos en el Twitter, vemos a los políticos de ese partido quejándose, o bien, pero como si no fueran parte de todo esto, y también a los legisladores, viendo las cosas como desde afuera. No, aquí hay cosas que se deberían de legislar, que se deberían de poner candados, que se debería de dar seguimiento, que debería de poner la circunstancia y la situación para que hubiera culpables. La corrupción es el que no pase nada, es el mayor caldo de cultivo para la corrupción. Sí. En este caso también, ¿qué tanto es esta insidia también política, estos intereses que se dicen políticos que no son políticos, son rebatingas de otra cosa, de otra manera, porque no lo podríamos entender así? ¿Qué elementos también pudiese haber desde ahí, desde lo político, desde estos juegos, desde estos grupos también, muchos de ellos transnacionales dentro del país? Sí, yo creo que aquí es una madeja de intereses oscuros la que se ha tejido. Por un lado, sin duda, el tema político, pero que yo creo que ya no se puede separar, ¿no? Claro. El tema político del tema criminal, porque bueno, la estructura de poder está muy infiltrada en todo el país. Es decir, si nos atenemos y nos basamos en los datos oficiales, por ejemplo el caso de los municipios, el Senado de la República desde el 2010 tiene información muy puntual de estudios de campo, de que el 80% de las autoridades municipales del país tienen una vinculación directa o indirecta con el narcotráfico, ¿no? Entonces, esta estructura de poder
de alguna manera está contaminada. Son alcaldes que llegaron financiados por el narcotráfico o el crimen organizado en general. Muchos de ellos ya son diputados, otros son senadores, unos más van a ser gobernadores. Entonces estamos hablando de una situación de narcopolítica muy seria. ¿Y qué pasa cuando nos damos, además de como ciudadanos, y aquí sí la percepción, digamos, el mensaje que envían también, cuando senadores saben esto y no pasa nada? No, porque además hay un pacto de impunidad en el país. Es decir, finalmente para... El club de las colas largas. Sí, por Tú ejemplo... me pisas, yo te piso. Y esto explica, yo desde mi punto de vista, por qué no extraditaron al Chapo, ¿no? Es decir, si el Chapo hubiera sido extraditado, seguramente se pone a temblar la clase política mexicana. Abrir un juicio sobre cómo se financió la campaña o las campañas del PRI, del PAN, del PRD, de todos, porque no es de un solo partido, ¿no? Entonces, el tema de narcopolítica e impunidad, yo creo que es un grave problema, aunado a lo que tú dices, corrupción, ¿no? Algo muy importante que menciona el maestro Ricardo Ravelo, y es esta cuestión de si se hubiera extraditado al Chapo Guzmán, pero aquí es un poco o un mucho el temor a que esto se ventile en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando en propio Estados Unidos, en países que ha invadido, pues prolifera el negocio? Entonces no podemos pensar que estén fuera de ello. No. Entonces, ¿cuál es en este caso el mensaje que recibimos también como nosotros? Que estamos dando la fiabilidad también a un país que yo creo que es más que país. Yo creo que aquí ya se gobiernan y gobiernan las corporaciones. Yo creo que los gobiernos ya están a un lado, por desgracia, ojalá me equivoque. Y en todo caso, bueno, ¿qué sería el papá mayor? ¿O cuál sería el papel y por qué el temor de esto sería un elemento más en este grupo y en esta madeja de intereses? Sí, lo que pasa es que, mira, es decir, hablaba de esta situación de infiltración, ¿no? Es decir, realmente quién o quiénes nos están gobernando. Yo creo que hay y esto se dijo ya desde hace tiempo, que el actual presidente de la República, desde antes, ¿no? Incluso creo que desde Fox para acá, iba a cogobernar con el narcotráfico. Es decir, hay una estructura de poder paralela, intereses que se están interponiendo. ¿Desde Fox para acá? Desde Fox para acá. ¿No sería desde antes? Es posible. Pero ya más evidentemente. Más evidentemente que ha salido a la luz. Desde Fox empezó a salir a la luz, por ejemplo, cómo el crimen organizado empezó a perturbar la aplicación de los programas sociales en los municipios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos también tienen un comportamiento un tanto filantrópico, ¿no? Es decir, el crimen organizado también financia carreteras, también financia caminos, y no solamente eso, ahora se sabe que en distintos municipios del país es el crimen organizado el que palomea los programas de obra pública para, por ejemplo, construir un camino, no abrir otra carretera. Es decir, toda la estructura de obra pública está planeada de acuerdo a los intereses del crimen organizado. Esto se sabe en Veracruz, en Tabasco, se sabe en la zona sur, donde por ejemplo los Zetas tienen una presencia muy fuerte. Se conoce, por ejemplo, en Nuevo León, también en muchos municipios, cómo la estructura criminal ya está fusionada con la política, ¿no? Maestro don Rodolfo Sánchez Menante, esto que comenta el maestro Ricardo Ravelo, esta circunstancia, ¿hay alguna salida? ¿Qué es lo que va a funcionar? ¿Es una asociación? ¿Es una guerra de intereses? ¿Qué es esto? Bueno, estamos en una circunstancia definitivamente de un cambio de época. Estamos en tránsito. Un paradigma. De un cambio, no nada más de decir, nuestros valores de conocimientos que tenemos están relacionados con circunstancias ya pasadas y no nos entendemos buena parte de lo que está sucediendo precisamente por la complejidad de los problemas que está planteando el compañero Ravelo. ¿Qué es lo que está sucediendo de fondo? Bueno, el estado de bienestar que nosotros conocimos está liquidado. En buena medida el Estado-Nación, que fue fundado hace 500 años, bueno, está siendo superado, está quedando atrás por el nuevo estado de mercado. Esto son las partes en donde el Estado
las bases de lo que nosotros conocíamos y en su definición de soberanía por las propias Naciones Unidas, está replanteado ya desde un discurso de Kofi Annan de 1998. Es decir, el nuevo discurso, esta paraideología de los derechos humanos, nos lleva a replantear una serie de situaciones. Pero yo creo que tenemos que aterrizar en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver cuáles son sus deficiencias y cuáles son las aportaciones que han hecho un buen grupo de mexicanos y qué es lo que se requiere para tener un informe diferente, cualitativamente superior. Sí. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y bueno, es un paradigma, de alguna manera habrá intereses a quienes hayan promovido el movimiento y el cambio de lo que, como dice el maestro Rodolfo Sánchez Mena, de lo que es una nación. Y esto sería para que a través de estos intereses de mercado nos conviertan en territorio, y entonces tal vez convenga darnos cuenta que los gobiernos no funcionan. Tal vez algo haya de fondo en todo esto. Qué dolor. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en el portal de Anunciación, agradeciendo siempre a la muy querida Tere García Ruiz, a ustedes sobre todo, y decirles que se incorpora a esta mesa, a esta charla, la maestra Ceci Tapia. Ella es Solidaridad 1000. Muchísimas gracias, Ceci, querida. En esta parte de su análisis, pero también lo que están diciendo las redes, las dudas que se tienen, los comentarios son fundamentales. Adelante, Ceci. Bueno, primero les invitamos a todos a usar el hashtag Voces del Periodista para que en todos los programas de radio y en este espacio que nos da anunciación.com.mx podamos leer sus comentarios y replicar su voz. Se ha comentado mucho y se pregunta en las redes, ¿a quién beneficia
todo esto que pasa de Ayotzinapa. Se pregunta por qué no se habla de que Guerrero es el mayor productor de amapola, por lo tanto de goma de opio, para el país, y que en Estados Unidos el 50% de opio es del estado de Guerrero. No se comenta también la derrama económica de las minas como el mayor productor de oro del mundo, y que esperan en 20 años pues tener aproximadamente 60,000 millones de oro extraídos de esas minas. ¿Quién se beneficia? ¿Cuánto es lo económico? Ahora, estamos hablando de un punto. También la otra parte es cuánto ha costado la investigación especial, cuando seguramente ya se sabe, porque todas las redes dudan, ya saben quién o qué ha pasado con ese caso, ¿no? Y sin embargo, se siguen creando comisiones y gastando del erario este tipo de cosas. Ayer lo comentaba en el programa de radio el maestro Sánchez Mena y decía esto: ¿cuánto se ha gastado, profesor, en las investigaciones de Ayotzinapa? Bueno, este informe costó $1 millón y ahora que se amplíe, bueno, pues tendrá que tener un soporte por parte del gobierno mexicano. Aquí es la importancia, queridos amigos, perdón, pero potenciar a la sociedad, porque nos damos cuenta lo que es y lo que vale, lo que es la credibilidad. Ahora lo que viene y la palabra que se dice, depende de quién la dice, si la recibe la gente o no la recibe la gente. Esto es algo que debemos de tener muy en cuenta para valorar nuestra voz, para blindar nuestro pensamiento con pluralidad, con huir de maniqueísmos y con hilar con hilos finos y ver, por ejemplo, lo que dice el maestro Rodolfo Sánchez Mena. ¿Qué luces y qué situaciones oscuras todavía no vemos? ¿Qué se sabía? ¿Qué está poco analizado, maestro? Sí, lo que comentábamos, lo de las minas. Las minas no pagan impuestos en México. Es decir, hay un mecanismo que permite, y eso es en toda la explotación en la cuenca del Pacífico, que se ha venido publicando por Voces del Periodista y que ha sido una información consistente y a lo largo más de 1 año y medio que se ha venido investigando de cómo llegan estas empresas transnacionales con grupos paramilitares que protegen y que se asocian con los grupos locales y que tienen un poder por encima de los mismos estados y extraen los recursos, inclusive instalan aeropistas, bajan ejecutivos, nadie les solicita que sus pasaportes, quiénes son esos extranjeros que llegan, que se llevan nuestros recursos y que simplemente operan sin que beneficien a las regiones y generan al contrario un clima de violencia y de terror y de desestabilización, y el mayor costo no es que paguemos $1 millón a una comisión independiente, sino el costo que genera para nuestro país estas dudas, esta desinformación, este vacío de credibilidad. Exacto. Y ¿cómo vamos a llenar? Pero además de esto, yo iría a lo que dice el maestro. ¿Qué está originando esto? Está originando el que se violentó la Constitución, el que se dio, estas concesiones se dieron, y que los legisladores, a los que siempre los vemos como una masa amorfa y escondiditos, en sus comisiones y viendo cuestiones no tan de fondo como debemos dar seguimiento, ¿quién está cabildeando para que este territorio se entregara? ¿Quiénes firmaron? ¿Quiénes estuvieron detrás de esto? Porque esas personas tienen un nombre y un apellido y tienen responsabilidad en lo que se está viviendo. ¿Por qué no se ha tenido ese compromiso ante el cual se jura para guardar antes que nada el interés del pueblo? Entonces, obviamente estamos hablando de minas, estamos hablando de que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no está legislado de manera que pase algo? ¿Por qué se entrega ese territorio que es de todos, pero además que se entregara, no pagan impuestos? En todas partes del mundo pagan el netback,
Eso, lo mínimo, porque es lo que deberían de pagar por extracción, no se paga. Es irrisorio lo que pagan por hectárea de renta, digamos, por decirlo de alguna manera, de las concesiones a México. Es nada. Entonces, ¿por qué se están llevando el oro del país? ¿Por qué se están llevando otros recursos del país sin dejarle nada al país? Eso se llama un genocidio social, porque están destruyendo a una sociedad. Maestro Ricardo Ravelo. Sí, digo, este tema de los recursos naturales sin duda me lleva al tema de la violencia que se vio, por ejemplo, en la zona de Tamaulipas, claro, Nuevo León, que tiene que ver con el asunto del gas, el petróleo. Así es. Parece que la estrategia criminal o la estrategia narcocriminal o política fue barrer a la gente de esas zonas que hoy están expuestas a la explotación de las transnacionales, ¿no? Exactamente, que es lo que estamos viendo, a nivel internacional. Estamos viendo migrantes que no son migrantes, son refugiados y que están siendo expulsados por esos mega intereses que nos han dicho que las naciones no son buenas y que lo que funciona son los territorios, moviendo a la gente, y es lo que está pasando aquí, y es darnos cuenta que es un contexto internacional, pero que nosotros hay que ver y si hay alguna solución para esto. Hay una situación que hay que hablar más que de allí, que pareciera toda una estrategia externa, ¿no? Es decir, algo así como, en la medida en que el presidente Enrique Peña Nieto esté más débil políticamente, es mejor para las transnacionales negociar con un presidente sin fuerza, claro, sin credibilidad, claro, y desprestigiado, ¿no? Ahora, ¿hay solución? Yo diría que sí, pero creo que de la experiencia internacional podríamos rescatar lo que pasó en Italia, lo que ha pasado en Colombia en los últimos 30 años, pero hace falta una organización social, ¿no? Claro. Hace falta que la sociedad se organice, y obviamente esa convocatoria no va a surgir del gobierno, porque el gobierno no dice organícense, ¿no? Al contrario, es decir, ¿qué pasó allá? La gente le provocó mucho dolor a la clase política. Es decir, en Italia salían a apedrear a los políticos. En Colombia la gente se organizó y hubo un cambio, pero ese cambio no vino de un mesías, ¿no? Ni vino de un partido de oposición, vino del mismo problema. La misma clase política se hartó de la situación y dijeron, o cambiamos o desaparecemos todos, ¿no? Y yo creo que ese punto, tarde que temprano, va a llegar en México, ese momento. Y de alguna manera nos damos cuenta, bueno, pues que también el gobierno de Colombia tiene muchos asegúnes. Estamos viendo la problemática que está viviendo ahorita con la frontera con Venezuela, y nos damos cuenta también de la bola de corrupción, sí, y de este maridaje, digamos, ¿no? Por parte también de estas autoridades. Entonces, aquí lo importante, yo creo, el mensaje sería darnos cuenta de la fortaleza, la fuerza que tenemos, que debemos empezar desde el yo, desde el nosotros inmediato, ir hacia afuera y proteger el pensamiento. No sé, yo les pediría a los tres dejarnos una tarea de reflexión. Maestro Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, pues ahí está la propuesta, ver las experiencias internacionales y nuestras propias experiencias. O sea, los mexicanos hemos estado trabajando muy fuerte, avanzando en términos de propuesta, de análisis, de información, y tenemos ya un bagaje de cómo resolver nuestros problemas. Y yo creo que por esa es la perspectiva, sumando la experiencia que se tiene internacional, por ejemplo, en el caso de Sicilia, lo que están sumando ahorita grupos muy importantes a este terreno. Maestro Ricardo Ravelo. Yo creo que, el informe de la comisión, si bien no aclara todo el asunto Ayotzinapa, porque tiene todavía huecos oscuros, claroscuros que hay que meterle el reflector, creo que se da un paso muy importante para que la historia dé un giro fundamental. Yo creo que Ayotzinapa es un tema que va a seguir, como lo del tema del Chapo. Hay otros más. Lo del tema del Chapo y el famoso túnel, que todavía no terminan de aclararnos si se fue o no por el túnel. Yo creo que el túnel es más allá de ser una
un elemento distractor, creo que pasará a la historia como la infraestructura de obra pública más importante del sexenio, ¿no? Pero falta que nos expliquen qué pasó finalmente sobre esto, ¿no? Ceci Tapia, pues yo los invito a todos, leamos por favor, preparémonos, seamos incluyentes, no dejemos que los medios nos absorban, nosotros usémoslos para replicar. Es importante desde la casa, desde la sociedad, que estemos unidos y que no seamos individuales. Ese es mi mensaje. Gracias. Exactamente, queridos amigos, escuchémonos todos y no caigamos en esta circunstancia de odio en la que quieren que estemos y que seamos maniqueístas, o es algo bueno o es algo malo. No, hay que tejer fino. Yo le agradezco enormemente a mis compañeros Adolfo González García, Alejandro Sánchez Galván, gracias a Jesús Arismendi Valdés, a Marcos Velázquez Larios, Omar Becerril Reyes, gracias Rafael Melgar Álvarez, gracias Cristina Vázquez Andrade y gracias Eduardo González Chiu. Gracias a todos ustedes, queridos amigos, a nombre de mis compañeros aquí en el estudio les agradecemos enormemente y les quiero mucho. Un beso tronadísimo y nos vemos prontísimo. Recuerden que todos los días de 5 a 6 de la tarde, Voces del Periodista Radio en la 760 de AM, en el Gran Grupo Radio Turquesa y en las frecuencias de La Pantera. Además, por supuesto, en la red. Gracias. # Voces del Periodista.